Pues quiero decirles que en el mes de enero de 1986, Dios me permitió ir al TEC de Monterrey a buscar trabajo. Uno de mis hijos estaba estudiando ahí y sentí que necesitaba compañía de un papá para tener el apoyo emocional. Así que fui y solicité trabajo como maestro parcial. Yo nomás quería dar una clase. Pero el director que me entrevistó, al ver mi currículum, dijo: oye, no, tú puedes quedarte a dar muchas clases aquí con nosotros. Y me contrató de tiempo completo en enero de 1986 y me asignaron 7 materias. Y mi vecino de enfrente, ¿quién creen que era, hermanos? El pastor Gabriel Ramírez, que en aquel tiempo era el ingeniero Gabriel Ramírez. Lo de pastor ni te lo imaginabas. Pero a mí me pusieron un apodo, los maestros, mis compañeros de trabajo. Me decían el pastor computarizado, porque descubrieron que yo era pastor. Claro, yo tenía un programa de televisión los jueves de 9 a 10 de la noche, así que me descubrieron rápido que yo era pastor. Los sábados tenía un programa en la radio, me descubrieron que yo era pastor. Los domingos publicaba una columna en el Sol de Toluca, descubrieron que yo era pastor. Y luego tenía mi computadora ahí en primera fila, una computadora personal que yo no las conocía. Yo era de la otra generación de las otras computadoras. Entonces me pusieron por apodo el pastor computarizado y comenzaron a ir a mi oficina a pedir oración por sus problemas personales. Así fue como mi director fue a mi oficina a pedir que orara por él para que le dieran el puesto de director general. En mi oficina yo oré por él, impuse mis manos, oré por él, encomendé a Dios y que le van dando el puesto de director general, hermanos. Pues siguió el tiempo avanzando, y Dios me permitió seguir haciendo la obra, compartir acerca de la palabra de Dios. Llegó el día del maestro y me pidieron que orara por los maestros en la comida. Y yo oré por los maestros, pero yo ignoraba que en mi mesa estaba sentada la hija del presidente del patronato del TEC de Monterrey, que eran muy católicos, por cierto. Y esta hija, pues muy contenta se puso porque yo oré por ella y por su esposo. Y luego fue con su papá y le platicó: ¿qué crees, papá? Que en la mesa nuestra estuvo el contador Sergio Dávila. Y oró por nosotros y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y el papá, ya se imaginarán cómo se puso, ¿no? Porque era un hombre súper influyente en el ambiente católico, y que me manda un ultimátum a la oficina de mi director. Y mi director me mandó llamar y me dijo: el presidente del patronato del TEC de Monterrey dice que o dejas de hablar de Jesucristo o firmas tu carta de renuncia. Y yo tenía a mis hijos becados con el 100% como hijos de maestro. ¿Qué hago? ¿Dejo de hablar de Jesucristo por la amenaza o firmo mi renuncia? Pues firmé mi renuncia, hermanos. Y le contesté al director con un versículo de la Biblia y le dije: mira, todo cuanto a mí era ganancia, ahora lo tengo como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Y mi director se quedó impresionado y me dijo: Sergio, te admiro mucho, te respeto mucho, pero tienes que firmar tu renuncia. Firmé mi renuncia. Era exactamente el día 2 de noviembre del año 1987. 2 de noviembre del año 1987 era el Día de los Muertos. Me dieron mate. El Día de los Muertos, me dijeron caput, y que salgo y que voy viendo la ofrenda de muertos ahí en el vestíbulo de las oficinas. Y dije: este no puede ser, pero sí puede ser. Me dieron mate el Día de los Muertos. Así que llegué a mi casa el Día de los Muertos sin chamba, hermanos, con 5 hijos, con 3 becados con el 100% en el TEC de Monterrey, y yo sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Pues a encomendar nuestra vida a Dios, esperar que Dios hiciera las cosas, y poco a poquito empecé a ver la respuesta de Dios, la respuesta de Dios, la respuesta de Dios. Llegó el maestro Gabriel Ramírez, que también se quedó sin trabajo, también te dieron mate en el TEC de Monterrey, y le llega nuestro director, que también le dieron mate, y el otro maestro que también le dieron mate, y todos nos congregamos en la misma iglesia, hermanos, todos. Y ahí comenzó la obra de Dios, hermanos, ahí comenzó la obra de Dios. Para abreviar la introducción, porque eso es solamente la entradita, Dios nos ha permitido cumplir 40 años como iglesia y como asociación religiosa. Estamos cumpliendo ya 20 años.
Comenzamos a trabajar como iglesia en el año 1984. Así que en mayo del 2004 cumplimos 40 años. Si Dios permite, dentro de 56 días yo voy a cumplir 80 años de edad, hermanos. ¿Cómo la ven, hermanos? 40 más 40. Son palabras mayores, ¿verdad? Palabras mayores, 40 más 40, 80 años. Pero si Dios permite, el día 25 de noviembre de este año 2004 estaré cumpliendo 43 años de mi nuevo nacimiento, hermanos. 43 años de mi nuevo nacimiento. Soy un jovenazo de 43 años. Amén. Y bueno, por la gracia de Dios, hemos establecido ya 10 iglesias, 10 misiones, 10 obras en el Estado de México. 10. También establecimos una iglesia en Chicago, Illinois, que por cierto, mi hijo Jorge y su esposa y sus hijos se fueron a fundar esa iglesia en Chicago. No soportó el primer invierno mi nietecita de 9 años de edad y murió a los 9 años de edad. Mi nieta. Tuve que viajar a Chicago para sepultar a la niña, para predicar en su culto de consolación. 20 grados bajo cero, hermanos, en ese invierno. 20 grados bajo cero. Así que no es fácil servir a Dios, hermanos. No es fácil servir a Dios. Yo escuché a Jorge cuando me habló y me dijo: papá, mi hija acaba de morir. Y yo me quedé impresionado, hermanos. Impresionado porque era su primer invierno. ¿Qué quieres, hijo? ¿Quieres venir acá para que la sepultemos aquí? No, papá, la voy a sepultar aquí. Muy bien, entonces voy para allá. Viajé para Chicago y ahí la sepultamos en Chicago, como una ofrenda de amor para Dios, ¿no? Entendimos eso, que era como una ofrenda de amor para Dios, como un compromiso sellado que estábamos haciendo con Dios. Actualmente mi hijo Jorge está sirviendo a Dios como pastor en California, junto con su familia. Al poco tiempo nació otro nieto más que vino a sustituir, digamos, a la hijita que había partido con el Señor. Y bueno, Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Y por la gracia de Dios, actualmente tenemos otra iglesia más en Monterrey, Nuevo León, que acaba de cumplir 4 años. Está siendo pastoreada por una sobrina mía, a la que yo le fui a predicar hace muchos años. Yo hice mi primer viaje misionero exactamente en el mes de diciembre de 1981. Mi primer viaje misionero fueron 1000 kilómetros de manejar hasta la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Me llevé al misionero africano que Dios trajo para que me predicara a mí. Le dije: vamos para que le predique lo mismo a mi familia. Y fuimos a Gómez Palacio, Durango, cerca de Torreón, Coahuila, de donde son los santos de la laguna, de donde viene la leche Lala. Bueno, pues mi familia me corrió, hermanos. No quiso saber nada de Cristo, nada. Se enojaron todos porque eran muy católicos todos. Y para esto nos hiciste viajar tanto, me reclamaron mis hermanos, para venir a escuchar a este joven africano de 26 años de edad. Me querían golpear mis hermanos, 3 hermanos grandotes y fuertes así, forzudos. Pues me regresé bien triste de mi tierra, mi madre me miraba y me decía: mira nomás, Sergio, en lo que has quedado, tú tan alegre que eras, y mira ahora cómo estás. Es que siempre que llegaba yo hacíamos fiesta en la casa, había guitarras, canciones, bohemia, carne asada y todo aquello, era una fiesta cuando yo llegaba. Y ahora no había fiesta, no había canciones, no había bebidas, no había nada. Nada más había un joven negro africano que estaba predicando la palabra de Dios ahí. Mira nomás, hijo, me dijo mi mamá, me reclamó mi mamá, en lo que has quedado, en lo que te has convertido. Bueno, quiero decirles que mi madre y mi tía, la mayor, las dos se convirtieron a Cristo Jesús y fueron bautizadas en el río Nazas, para la gloria de Dios. Y hace 4 meses quiero comunicarles que mi hijo mayor partió a la presencia de Dios. Mi hijo Sergerón, a la edad de 58 años, murió de cáncer en el pulmón. Y mi esposa y yo tuvimos que viajar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y de Monterrey, Nuevo León, nos pasamos a la comarca lagunera. Visitamos a todos mis sobrinos, hijos de todos mis sobrinos. Y resulta que lo que yo pensé que había sido un fracaso de viaje misionero, hacía muchos años, ahora se ha convertido en una iglesia bien bonita, hermanos, en la ciudad de Torreón, llena de puros sobrinos míos.
Y el pastor es otro sobrino mío, el pastor de la iglesia. Así que pude comprobar que no había sido un fracaso mi primer viaje misionero. Había sido todo un éxito para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Así que el día de hoy yo quiero que nos pongamos de pie para que oremos al Señor y le pidamos a Dios que nos bendiga con el mensaje de este día. Señor, queremos en esta hora exaltar tu poderoso nombre y darte a ti, Señor, gracias por este hermoso día que nos permite reunirnos para celebrar el 19 aniversario de la Iglesia Zoe, de Zoe Iglesia. Te suplico, Padre, que tú prepares nuestro corazón, que sea una buena tierra donde caiga tu palabra como semilla que da fruto, que da mucho fruto y que da fruto en abundancia para la honra y la gloria de tu nombre. Y de manera personal me pongo en tus manos, Señor, y te suplico que me ayudes a mí. Por favor, ayúdame, Señor. Dame de tu gracia para exponer con toda sencillez el mensaje de este día. Dame de tu gracia para exponerlo con toda claridad, de tal manera que tu pueblo sea edificado, sea instruido, sea desafiado, sea consolado, sea aconsejado. Y dame también la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el que va a ser entregada. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, siéntense. Predicar en el 19 aniversario de la Iglesia Zoe no es cualquier cosa, hermanos. Es un privilegio y una bendición, Pastor Gabriel. Muchas gracias por tu invitación. Pero también es un compromiso, hermanos, y una gran responsabilidad. ¿Qué mensaje debo predicar en este día tan importante y tan especial para ustedes como iglesia? No se imaginan cómo he estado toda la semana, hermanos, orando a Dios, pidiendo que Dios me dirija al texto adecuado, a la porción adecuada de la palabra de Dios, al tema adecuado, hermanos, porque hay muchos temas importantes para tratar con ustedes, muchos temas importantes, pero no hay mucho tiempo para cubrir todos los temas, así que voy a tener que cubrir solamente un tema que preparé para este día, hermanos. Amén. Y les invito para que me acompañen a leer su Biblia, ténganla abierta, la vamos a estar usando de manera continua. Mucha gente está inquieta acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ustedes saben que Cristo va a volver por su iglesia y que nos va a llevar con Él si es que permanecemos fieles. Si somos fieles, nos llevará con Él. Ha habido tanta inquietud sobre ese tema del arrebatamiento que algunos predicadores se han atrevido a profetizar la fecha exacta en la que Cristo va a venir por su iglesia. Y claro que han quedado mal, por supuesto, porque Cristo dijo que esa fecha solamente el Padre lo sabe. Solamente está en la potestad del Padre. Nadie sabe cuándo volverá Cristo por su iglesia. Algunos cristianos estudiosos dicen que la iglesia no está preparada para irse porque tiene que ser refinada, digamos, refinada para poder irse al cielo. Y yo digo que eso no es cierto, hermanos. La iglesia está preparada para irse cuando Cristo venga. Les voy a decir por qué. Léanlo ahí en Hebreos capítulo 10 y versículo 14, léanlo. Ahí está la respuesta de por qué no estoy de acuerdo con eso que dicen algunas personas. Léanlo todos juntos en voz alta, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted es perfecto por la ofrenda que de Cristo Jesús, la que hizo en el altar, en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros hemos sido santificados y hechos perfectos para siempre con una sola ofrenda. No necesitamos ser refinados de nada, hermanos. Fuimos hechos perfectos para siempre con una sola ofrenda que fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso celebramos la Santa Cena, el memorial de la Santa Cena,
para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cada cuándo lo celebran aquí, Gabriel? El primer día del mes. Igual nosotros, primer día del mes. Cada mes celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por el cual fuimos hechos perfectos para siempre y santificados para siempre. Así que yo creo que la iglesia está lista para ir cuando Cristo quiera venir por su iglesia. Pero si no viene es porque hay algo muy importante que la iglesia tiene que hacer, hermanos. Y esa es la verdadera razón por la que no ha venido Cristo por su iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar su palabra, hermanos. Predicar su palabra, predicar su palabra, predicar su palabra. Para eso estamos aquí, para predicar la palabra de Dios. Quiero decirles a todos ustedes, con mucho respeto, que según la encuesta más reciente del INEGI, la que levantó en el último censo que hubo, el 80% de la población de México son practicantes de una religión popular. ¿Cuál es esa religión popular, hermanos? ¿Cuál es esa religión popular? El 80%. 8 de cada 10 mexicanos practican una religión popular, idolátrica, llena de ignorancia, hermanos, de la cual yo también vengo, por supuesto. Yo asistí a esa iglesia durante 37 años de mi vida. Yo crecí ahí en la iglesia. Y del 20% restante, el 8% no creen en Dios, ni tienen ninguna religión. ¿Cuánto queda, hermanos, del 100%? Un 12%. Y de ese 12% hay otros grupos religiosos. Así que la población cristiana que conoce a Cristo Jesús a través de la Biblia es un porcentaje muy chiquito, hermanos, muy pequeñito, que no llega al 10%. Es dramático esto que le estoy diciendo, pero son datos oficiales del gobierno de México, datos oficiales. El mes pasado comenzó un peregrinar en México de una reliquia que vino de San Juditas Tadeo. Y anda recorriendo la República, la reliquia que vino del Vaticano para adorar a San Juditas Tadeo. Y yo digo, ay Dios mío, no puede ser, pero sí puede ser. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en la ignorancia. Y la gente se forma horas y horas y horas para entrar a la catedral, a la basílica, a cualquier iglesia donde se esté exponiendo la reliquia de San Juditas Tadeo. ¿Qué vamos a hacer? Así que, vamos, hermanos, ¿quiénes son los responsables de dar a conocer a Cristo Jesús? ¿Nosotros? ¿La iglesia de Cristo? ¿La iglesia de Cristo? Por eso, la encomienda más importante que Cristo nos hizo, la vamos a leer aquí, hermanos. Abran su Biblia, por favor. En San Mateo capítulo 28, 19 y 20. Van a leerlo en voz alta todos unidos, por favor. San Mateo capítulo 28, 19 y 20. Yo espero que traigan Biblia todos, hermanos, todos. Antes era obligatorio cargar una Biblia como la mía, pero ahora ya vienen los celulares, ahí vienen las Biblias. Usted puede leer su Biblia en el celular. Ábrala, por favor. San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo, por favor. Está hablando Cristo Jesús, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vayan ahora conmigo a San Marcos capítulo 16 y lean el versículo 15. San Marcos capítulo 16, versículo 15, por favor. Está tan cortito este versículo que lo pueden memorizar, lo pueden decir de memoria, hermanos. San Marcos 16, 15. ¿Qué dice, hermanos?
Está hablando otra vez Cristo. Id por todo el mundo. ¿Y qué cosa, hermanos? Y predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos ahora a San Lucas capítulo 24, por favor. San Lucas 24. Estamos leyendo los 4 evangelios. San Lucas 24. Vamos a leer ahora los versículos 45 al 49, por favor. San Lucas capítulo 24, versículos 45 al 49. Léanlo en voz alta y todos juntos, por favor. Adelante. Está hablando otra vez Cristo y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a ver ahora San Juan capítulo 21 y versículo 21, por favor. San Juan 21, 21. Todos juntos. Y por último vamos a leer Hechos 1:8. Hechos 1:8. Todos unidos, por favor. Adelante. Muy bien, entonces los 4 evangelios y el libro de los Hechos están hablando sobre la comisión, la gran comisión para los cristianos, para la iglesia de Cristo. Predicar el evangelio, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que no se te escape tu banquero, tu cliente, tu trabajador, tu obrero, tu vecino. A todos hay que predicarles la palabra de Dios, a todos, en todos lados, en todos lados. ¿Qué significa la palabra predicación? Vamos a leer algunas definiciones. Por ejemplo, el diccionario secular dice que predicación significa simplemente la acción de predicar, y que el verbo predicar significa publicar, hacer patente y hacer clara una cosa. Pero por otro lado tenemos el diccionario bíblico, que utiliza una palabra en griego que se llama kerygma, que quiere decir proclamación pública y abierta de la actividad redentora de Dios en Jesucristo y por medio de Jesucristo. El kerygma se proclama públicamente. Viene del griego kerix, que quiere decir predicador, pregonero. Así como Noé en los tiempos antiguos fue llamado el pregonero de justicia, parecía un loco predicando lo que iba a ocurrir y nadie le hacía caso. Hay otra palabra muy interesante que es la palabra didache se escribe, que significa instrucción ética, enseñanza de la aplicación del evangelio en la conducta cristiana. En el Nuevo Testamento la palabra predicación se utiliza más de 60 veces. En el Nuevo Testamento usted la va a encontrar más de 60 veces. El verbo griego kerizo significa proclamar como heraldo. Vayan conmigo a Isaías 61:1, por favor, y léanlo todos juntos. Isaías 61:1, por favor. Adelante.
Eso lo escribió el profeta Isaías, casi 7 siglos antes de que llegara Cristo. Y quiero decirles que antiguamente el heraldo era una figura de considerable importancia, pues era un hombre de carácter íntegro, público, a quien el rey o el Estado empleaban para hacer sus proclamas públicas. De acuerdo a lo anterior, predicar significa proclamar como heraldo el mensaje de las buenas noticias de salvación. El verbo evangelizomai significa traer buenas nuevas. Es usado en el Nuevo Testamento más de 50 veces este verbo. Esta palabra recalca la calidad del mensaje. La Biblia dice, amados hermanos, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21. Y léanlo en voz alta todos juntos, por favor. Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, la sabiduría para todos salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué impresionante es este versículo, hermanos. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo he tenido la oportunidad, hermanos, en todos los viajes que realizo por todo el mundo, de encontrarme con gente muy importante, muy destacada, a la que le he tenido que predicar, con todo respeto, con todo amor, pero no me he dejado impresionar por sus títulos ni por sus posiciones tan encumbradas. Por ejemplo, me tocó viajar con el Premio Nobel de la Paz, que en aquel tiempo era presidente de Costa Rica, hermanos. Y en pleno avión de Panamá a Costa Rica, Dios me permitió acercarme con él para compartirle la palabra de Dios. Pasaron los años y vino a Toluca otro Premio Nobel, hermanos, a Toluca. El Premio Nobel de Literatura que vino desde Portugal, José Saramago. Y yo fui al aula magna de la Universidad Autónoma del Estado de México porque le impusieron el doctorado honoris causa. Pero al terminar esa ceremonia nos invitaron a los que estábamos ahí presentes a una conferencia de prensa. Y yo fui a la conferencia de prensa porque yo publicaba una revista muy importante. Ya estando ahí en la conferencia de prensa nos dieron lugar a 3 personas, nada más. 3 personas, estaba lleno el lugar aquel. 1, 2 y yo fui el tercero. Rápido, levanté la mano y fui el tercero. Así que el número 1 y el número 2 preguntaron lo mismo, acerca de un mismo asunto, digamos. Entonces me dieron lugar a mí, había que presentarse, ya me presenté yo quién era, mi nombre, a qué representaba, a qué medio representaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me dirigí al doctor Saramago y le dije, doctor Saramago, siendo usted un hombre tan importante por haber ganado el Premio Nobel de Literatura y habiéndolo ganado por un libro que publicó, se llama El Evangelio según Jesucristo, así se llama el libro que publicó, dígame, doctor Saramago, ¿qué ha hecho por usted Jesucristo? ¿Y qué puede hacer Jesucristo por el mundo en la actualidad? Esas fueron las 2 preguntas que le hice así en público, hermanos. Ahí estaban los noticieros de Televisa, los periodistas, la jornada, ahí estaba la prensa. Y entonces José Saramago me contestó rápidamente y me dijo, mire compañero, yo soy ateo. Y entonces yo le contesté rápidamente también y le dije, yo ya sé que usted es ateo, señor. Usted siempre anda diciendo por todos lados que es ateo. Yo ya sé que es ateo. Pero yo no le pregunté eso, doctor Saramago. Yo le pregunté, ¿qué ha hecho por usted Jesucristo? ¿Y qué puede hacer Jesucristo por el mundo en la actualidad? Concretamente. Entonces ya, ¿cómo se dice? Se puso las pilas, agarró la onda, como dicen los jóvenes, y tomó aire y me contestó de otra manera. Dijo, tiene razón, compañero, tiene razón. Debo reconocer que Jesucristo es un personaje extraordinario en la historia de la humanidad. Le puse palomita, hermanos. Y lo dijo, así como Sócrates o Buda. Le puse tache. ¿Qué tiene que ver Jesucristo con Sócrates o con Buda? Este hombre está mal. Gracias, doctor, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ya le corté.
Luego los periodistas me entrevistaron a mí cuando terminó la conferencia. ¿Y por qué anunció? Porque no sabía este señor ni de qué estaba hablando. Le dije, ¿qué tiene que ver Jesucristo con Sócrates o con Buda? Nada. Así que, amados hermanos, quiero decirles que la predicación tiene varias características. En primer lugar, hay un sentido de compulsión. Vayan conmigo a Hechos 4:20, por favor. Hechos 4:20. Ahí encontramos a los apóstoles Pedro y Juan, que fueron llevados al concilio y los confrontaron. Y miren lo que contestaron Pedro y Juan. Léanlo. ¿Qué fue lo que le dije a mi director en el TEC de Monterrey? ¿Me perdonas, pero yo no puedo dejar de hablar de Jesucristo? ¿Cómo crees que voy a dejar de hablar de Jesucristo? Es como si yo te pidiera a ti, que dejas de hablar con groserías. Tú no puedes dejar de hablar con groserías porque esa es tu naturaleza, hablar con groserías. Así yo no puedo dejar de hablar de Jesucristo. Siempre Jesucristo en mí, yo tengo que hablar de Jesucristo. Ahora ven conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 16. Y ahí encontramos lo que dijo el apóstol Pablo. Léanlo, por favor. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Quiero que lo sepa usted, hermano. Mi esposa y yo, cuando vamos al banco, por ejemplo, cuando vamos a la gasolinería, cuando vamos a cualquier lado, siempre aprovechamos para evangelizar a las cajeras o a los cajeros. Por ejemplo, yo acostumbro decirle a la cajera, muchas gracias, señorita, en cualquier lugar donde estemos, en la farmacia, en cualquier lugar, muchas gracias, señorita, que Dios la bendiga con un buen esposo. Y nada más con esa frase que le añado, que Dios la bendiga con un buen esposo, se abre la conversación luego. ¡Ay, no! Ya no hay buenos hombres, ya no hay buenos esposos. Y ahí comienza ya la conversación, ¿no? Termino ya dándoles mi testimonio para que sepan que sí hay esperanza de conseguir un buen esposo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres dicen que sí? ¿Se puede conseguir un buen esposo? Amén, claro que sí, por supuesto. O sea que hay un espíritu de compulsión. No puedo dejar de hablar, no puedo dejar de testificar a donde quiera que voy. Tengo que buscar la sabiduría de cómo llegar, cómo abrir la conversación con los meseros, con los banqueros, con los intelectuales, con los hombres importantes de cualquier rango, de cualquier nivel. Siempre hay una forma de comenzar la conversación y llevarlos finalmente a un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un segundo elemento de la predicación. Debe haber claridad, hermanos, debe haber claridad en el mensaje. Vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Debemos ser claros con nuestro mensaje, hermanos. Primera Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 4, por favor. Adelante. Un lenguaje sencillo, claro, que la gente nos entienda. No usar un lenguaje religioso, rebuscado, hermanos. No. Hablar de la manera más sencilla, más clara, más cercana a las personas, para que nos puedan entender. Hay otra cosa más, hermanos. Nuestro mensaje que predicamos debe estar centrado en Cristo Jesús. Vayan conmigo a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Miren la contundencia de este versículo, hermanos. Hechos 4:12. ¿Qué dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solamente en cuál nombre, hermanos?
En el nombre de Jesucristo, nada más. Es el único nombre, nada más nos puede ayudar. Ni San Juditas Tadeo, ni nadie más. Solamente Jesucristo, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ver ahora el segundo punto de este mensaje. El propósito de la predicación. El propósito de la predicación. El propósito de la predicación debe ser la salvación de los creyentes. No hay otro propósito, hermanos. Vayan conmigo a San Lucas 9:56, por favor. San Lucas 9:56. Adelante. Este es el mensaje nuestro, hermanos, la salvación. Por eso hablamos de Cristo Jesús, porque urge que la gente sea salva. Miren, a veces yo hago preguntas muy incómodas, pero claro, cuando las hago con toda intención. Por ejemplo, una pregunta muy incómoda es: ¿qué pasaría si usted se muriera el día de hoy? No me diga, ya sé que su cuerpo va a ser sepultado o va a ser cremado, ya lo sé. Pero su alma, ¿a dónde se va a ir? Y ahí empieza la gente a titubear y a buscarle alguna respuesta. Entonces, termino por decirles, miren, Cristo dijo: más les vale que se vayan al cielo sin un ojo, sin una mano, a que se vayan al infierno con 2 manos y 2 ojos. Y entonces la gente se queda sorprendida e impresionada. ¿Por qué, hermanos? Porque el Papa Francisco dice que no hay infierno, pero Cristo dice que sí hay infierno. ¿A quién le vamos a creer, hermanos? ¿A quién le vamos a creer? El Papa Francisco dice que no hay infierno porque es solamente una figura literaria, pero Cristo dijo que sí hay infierno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es urgente, hermanos, es urgente el mensaje de la salvación, es urgente. Vayan conmigo a San Lucas 19:10, por favor. San Lucas 19:10. Adelante. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido, hermanos? ¿Quiénes se habían perdido? Todos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Urge, hermanos, urge. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10. Veamos ahora a San Juan capítulo 3 y versículo 17, por favor. San Juan 3:17. Un versículo muy conocido. Adelante, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único hombre que ha existido en la humanidad, en la historia de la humanidad, que no ha pecado, ¿quién es, hermanos? Jesucristo es el único que podía condenarnos, juzgarnos, acusarnos. Pero Él no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos. Ven conmigo a San Juan 10:9, por favor. San Juan 10:9. Qué maravilloso, hermanos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por último, vamos a leer San Juan 12:47, por favor.
Amén. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Qué pena, hermanos, qué pena por los que escuchan la palabra y no hacen caso a la palabra. Qué pena. Pero Dios no es injusto, hermanos. Dios tiene que permitir que toda la gente escuche la predicación de la palabra de Dios. Si lo reciben, gloria a Dios, se van a salvar, y si no, se van a condenar. Vamos a ver por último el tercer punto de este mensaje, hermanos. Para predicar hay que pagar un precio. No es fácil, no es barato. ¿Quién dijo que predicar es fácil? Generalmente la predicación provoca oposición, controversia, conflicto. A mí cuántas veces me dijeron que estaba loco yo, hermanos. Yo trabajé en el gobierno del Estado de México, era funcionario de alto nivel, y de pronto me veía la gente predicando en la concha acústica, en la Alameda Central, en el Mercado Juárez Central. Está loco Sergio, el contador Sergio ya se volvió loco. O sea, no es fácil predicar, hermanos. Generalmente la predicación provoca oposición, controversia, conflicto. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 11 y vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Y con esto vamos a terminar en punto, hermanos. Estoy viendo el reloj que está ahí enfrente de mí. ¿Estamos listos? 2 Corintios 11, 23 al 28. Adelante. Está impresionante, hermanos, la confesión, el testimonio del apóstol Pablo, hermanos. Él era una persona muy importante en la sociedad a la que correspondía. La gente se asombró. ¿Qué pasó con Pablo, con Saulo de Tarso? ¿Qué pasó? Era un hombre de alto nivel, hermanos. Y de pronto lo ven como loco predicando la palabra de Dios. O sea que no es fácil predicar la palabra de Dios. Usted tiene que tomar una decisión el día de hoy, pararse firmemente, creyendo que usted es un siervo de Dios, creyendo que usted es un discípulo de Cristo Jesús y creyendo que Dios lo tiene aquí en la tierra, ese tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, solamente para que dé a conocer a Cristo Jesús. Sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus clientes, sus obreros, sus trabajadores, sus patrones, a donde quiera. Usted tiene abierta la puerta para que dé a conocer a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a poner de pie, por favor. Y vamos a orar para encomendarnos a Dios. Voy a pedirle a mi esposa, la pastora Laura, que pase para que nos dirija en oración, por favor. Quiero decirles que por la gracia de Dios, Dios nos ha llevado a muchos países juntos, a mi esposa y a mí, a muchos países juntos. Y juntos hemos formado un equipo de trabajo para dar a conocer a Cristo Jesús. Mi esposa por profesión es psicóloga. Yo por profesión soy contador. Mi esposa por vocación es docente. Yo por vocación soy escritor. Pero los dos tenemos un llamado de Dios para ser pastores y predicadores. Amén. Adelante. Amado Dios,
En esta tarde, Señor, nos acercamos delante de tu trono, Padre, con un corazón agradecido, con un corazón vivificado en ti, con un corazón esperanzado en tu palabra. Gracias, Dios, por la obra que tú haces en medio de tu pueblo. Gracias, Dios, por los siervos que levantas. Gracias, Dios, por este tiempo tan maravilloso que tenemos de conocer el pasado, de conocer el presente y reconocer nuestro futuro en ti. Gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos, Dios, que tú obres maravillosamente en cada vida, en cada corazón, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, en cada adolescente, en cada enfermo. Sana poderosamente, oh Dios, la obra que tú has creado desde el principio de los tiempos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por el pastor Sergio Dávila. Gracias, Dios, por la pastora Rina. Gracias, Dios, por Morada de Paz. Gracias, Dios, por nuestro pasado, por nuestro presente. Gracias, Dios, por el pastor Gabriel Ramírez y por su esposa, la pastora Noemí Salas. Gracias por toda su familia. Gracias por todo este ejército, Señor, de siervos tuyos que estás levantando, que estás enseñando, que estás ministrando, que estás restaurando, que estás levantando, que estás sanando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos la cobertura del Espíritu Santo. Que tu poder, Señor, y tu nombre sea glorificado en todo tiempo en nuestra vida. Padre, solo tú conoces el futuro. Yo te pido que bendigas el futuro de esta congregación. Que tú bendigas, Señor, el futuro de las hijas del pastor Ramírez. Señor, que tú bendigas el futuro de la familia Salas, de todas las familias que han bendecido el ministerio de mi esposo. Gracias, Señor. Bendíceles encarecidamente, te lo pido. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hace recordar que no hay mejor forma de vivir la vida que sirviéndote, amándote y creyéndote en todo tiempo. Misericordia y paz, 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 paz. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.